todos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema y se le llama la Edad Media. El aprendizaje de hoy describe los principales eventos que se identificaron en las sociedades europeas durante la Edad Media, como la creación de los imperios, los modelos económicos como fue el feudal, el poder económico, la política, el tema político de la iglesia, la desigualdad social. Bueno, entonces nos vamos a encontrar con varios temas como lo es el origen y contexto históricos, las características, las etapas y la sociedad. En la introducción es, chicos, que la Edad Media va desde el siglo V hasta el siglo XV. A esta época se le conoce como la Edad Medioevo o Medievo. Entonces, es una época aproximadamente más de 11 siglos que se dura esta Edad Media. Entonces espero que lo disfruten muchos y estén muy atentos a lo que se dice en las diapositivas. El nuevo orden establecido durante este periodo permitió un resurgimiento en las artesanías, las artes y la organización civil, lo que marcó un cambio evidente en la manera en que los europeos vivían. Inicio diciéndoles que la Edad Media fue un periodo importante de la historia de la humanidad, que abarcó 11 siglos, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo hasta el descubrimiento y conquista de América en 1492. Otros historiadores sitúan el fin en 1453, con la caída de Constantinopla por los turcos otomanos. El contexto histórico o el origen de la Edad Media se da por una estructura bastante precaria. Las enfermedades azotaban el continente, acabando con la vida de muchas personas de relativamente corta edad, lo que hizo que las tasas de natalidad disminuyeran considerablemente. Hay unas características dentro de lo que es la Edad Media, como lo fue el teocentrismo, donde cuando hablamos de teo, estamos hablando de religión y centrismo, el centro, ¿cierto? Entonces, la iglesia en el centro del mundo. La iglesia tenía mucho poder durante la Edad Media. Entonces, la iglesia intervenía en todos los aspectos de la vida de los pobladores, tanto públicas como privadas. Era la figura encargada de imponer el orden divino y el temor a Dios por sobre todas las cosas. En su mayoría, la cultura estaba influenciada por la Iglesia Católica, que imponía su doctrina de forma categórica y de acuerdo a la Biblia. Lo otro que tenemos es la literatura medieval. Entonces, le daban mucha importancia a la transmisión oral. Gran parte de esta era difundida mediante la recitación, sobre todo porque la mayor parte de la población era analfabeta. Como consecuencia de la influencia religiosa, la literatura era utilizada para influenciar en los oyentes de manera didáctica o moralizante. Servía de propaganda de los valores de un rey o un pueblo. Tenemos entonces también el mercader. El mercader tomó mucha fuerza. El comercio se vio fortalecido en la Edad Media, lo cual generó la formación de una nueva clase de comerciantes profesionales o mercaderes. Por medio de este nuevo oficio, la actividad agraria pasó a tener un papel secundario. Estos mercaderes surgieron en un principio en Europa y la mayoría eran de origen rural. Abandonaron el campo por el aumento de la población y la falta de tierras para cambiar a un estilo de vida errante y aventurero. Y tenemos los avances tecnológicos. Entonces, los principales avances tecnológicos fueron la sustitución del arado de madera, utilización de arados de rejas y vertederas, entre muchos otros. Seguimos con las etapas de la Edad Media. La primera etapa va del 5 hasta el 10 y se le conoce como la Alta Edad Media. Bueno, en esta Alta Edad Media o Temprana Edad Media, ese periodo se caracterizó por la unión de dos culturas distintas en aquella época, la latina, que es descendiente de la romana, y la germánica, que es descendiente de los reinos romanos germánicos. De hecho, el Imperio Carolingio se formó en esa etapa.
Aquí comienza la instauración del sistema feudal, con la renta como principal ente de la economía de este periodo y del resto de la Edad Media. La otra es la plena Edad Media, que va del siglo XI hasta el siglo XIII. Esta se caracteriza porque creció el feudalismo y se desarrolló por completo, caracterizándose por producir los alimentos y otros productos de mano de sirvientes y siendo dominada por los señoríos. De forma política, aquí comenzó la descentralización del poder, el cual eran mantenidos por el rey anterior y comenzó a dividirse entre los grandes señores. Yo no sé si ustedes los sábados se ven los hermanos Grimm. Bueno, eso les explica un poquito de lo que fue la Edad Media y cómo estaban constituidos. Se dan cuenta pues que existían ducados, estaba el castillo y alrededor de ellos estaba la población. Y la otra etapa es del siglo XIV al siglo XV. Se le conoce como la Baja Edad Media. Se caracterizó por el surgimiento progresivo de actividades comerciales y donde las ciudades fueron tomadas cada vez más importancia, levantándose entre ellas las famosas burguesías que gobernarían posteriormente. Además, en este momento se desarrollaron de la mano de la burguesía la base para el sistema capitalista que surgió después. Les comento que después de que se acaba la Edad Media, que se acaba en el siglo XV, inicia lo que hoy conocemos como la época moderna. Bueno, el feudalismo es una estructura social en el que el rey es el que tiene el mayor poder. Existen los nobles, los caballeros y el alto clero. Van dentro de la segunda estructura de la pirámide y la tercera son los campesinos y el bajo clero. En el feudalismo cumple algo muy importante y es que el feudalismo es una organización social donde toma mucha fuerza el señor feudal. Cuando a mí me hablan del señor feudal, estoy hablándoles del señor dueño de la tierra. Por eso se habla del señor feudo, el dueño de la tierra. Entonces, durante la Edad Media se desplazó el modelo de producción esclavista por el modelo de producción feudal. Surgió un nuevo sistema basado en el vasallaje y el servilismo. Se produjo el nacimiento del feudalismo y ese sistema abarcó desde el siglo XI hasta el siglo XV. Entonces existía como cierta relación. Mediante este sistema se crea una obligación bilateral de obediencia y servicio. Por un lado se encuentra el vasallo, hombre libre que se compromete y obliga a cumplir un servicio para un llamado señor, es decir, el señor feudal, que no es más que un hombre igualmente libre, pero más poderoso. Entonces vemos que el vasallo es libre y el señor feudal es libre también, pero el señor feudal tiene más poder. Entonces el origen de la palabra feudalismo procede de la acción en la que el rey otorgaba grandes extensiones de tierra, denominados feudos, a los nobles y guerreros. Por último, observen el siguiente video. ¿Te imaginas tener un castillo sin ser rey? Hubo una época donde era muy común. Mira. Hoy explicaremos qué es el feudalismo. Para eso tendremos que contextualizar cómo fue la transición de la antigüedad hasta la época feudal. Eso tiene que ver con la finalización del Imperio Romano de Occidente, ¿no, profesor? Exactamente. El Imperio Romano finaliza por dos motivos: problemas internos y la entrada masiva de distintos pueblos germánicos. Y luego de la caída del imperio, estos pueblos germánicos fundaron lo que se conoce como los reinos romano-germánicos. Entre los siglos V y VIII, estos reinos romano-germánicos se instalaron en la zona que antes ocupaba el Imperio Romano de Occidente. Algunos de ellos fueron destruidos por nuevas invasiones, como la de los musulmanes, hasta que finalmente se fundó el Imperio Carolingio, cuyo emperador más importante fue Carlomagno. Pero con la muerte de Carlomagno, el Imperio Carolingio se dividió y la monarquía comenzó a perder poder frente a los nobles, a los que el rey les había ordenado defender un territorio. Esos nobles eran los señores feudales, ¿verdad? Claro, lo que sucedió es que con el tiempo,
Estos señores comenzaron a tener cada vez más derechos sobre los que vivían allí porque se apropiaron del poder político de esos territorios. Esto quiere decir que el señor tenía, por ejemplo, el derecho de juzgar si alguien se robaba algo, de decidir nuevos impuestos y de convocar ejércitos. Así surgió el feudalismo. Además, los señores armaron una serie de relaciones entre sí para defenderse y para mantener el control de la tierra, ya que la base de su economía era la servidumbre de los campesinos, que le tenían que entregar parte de su producción. La iglesia también era parte de este sistema, en especial a partir de los monasterios. Exacto, Santi. Los grandes monasterios fueron parte del feudalismo, porque recibían tierras de los señores y a su vez tomaban una parte de lo que producían los campesinos. También la iglesia generaba las ideas que ayudaban a consolidar al feudalismo. Toda esta gente vivía en el campo, pero ¿qué ocurría con las personas de las ciudades? Bien, luego de la caída del Imperio Romano, las ciudades fueron abandonadas y la mayoría de la población vivía en el campo porque había comenzado un proceso de ruralización. Recién a partir del siglo XI comenzó con las actividades comerciales un renacimiento urbano y la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Profe, debe haber sido una época terrible para los campesinos. Así es, Aulis. Por eso estudiamos historia. Es importante conocerla para no repetirla. Hola, Lu. ¿Qué haces? Estaba leyendo la historia de Robin Hood. Ah, el que robaba a los ricos para darle a los pobres. Exacto, pero me confundo un poco porque hay nobles, obispos, caballeros, campesinos. En la época feudal, los bosques eran lugares donde los nobles iban a cazar y no querían que los campesinos entraran allí. Pero ellos necesitaban el bosque para obtener productos y por eso había tantos conflictos. Pero además es importante que comprendas que era una sociedad bastante desigual. Sí, en la cúspide, los señores feudales y abajo los campesinos. Muy bien, Lu. Aunque recuerda que entre los señores feudales había diferencias de jerarquía y que también estaba el poder de la iglesia. Sí, ese poder de la iglesia que estaba muy relacionado con la idea de la salvación. Por eso muchos nobles siguieron el mandato de la iglesia de ir a reconquistar Jerusalén. Y allí entiendo el comienzo de la historia de Robin Hood. Era un noble que volvía de las cruzadas. Chicos, espero que les haya gustado mucho y que hayan podido entender el tema. Espero que tengan un buen día. Chao.